Vamos a ver, voy a compartirles el OneNote para ir hablando sobre la función cuadrática. Entonces, vamos a empezar con lo que es la definición y vamos a ver las características principales que tiene la función cuadrática. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es la definición. Vamos a ver cómo se representa, ¿verdad? Cómo es la expresión o el criterio de esta función cuadrática. Vamos a decir que una función con forma f que tiene un dominio que son los reales. Y en el codominio, por lo general, una cuadrática no utiliza todos los números reales del codominio, pero recuerden que en el codominio pueden sobrar elementos. Pues yo podría decir que es una función que va de R. Con criterio. Ahora vamos a ver que en realidad el ámbito, o sea, los elementos del codominio que están siendo utilizados por la función, en las cuadráticas no es todo R. En realidad no uso todos los números reales cuando estoy trabajando con una cuadrática en el codominio. Entonces, bueno, el criterio de la función cuadrática es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, con a, b, c son números reales y el a tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué el a tiene que ser distinto de 0? Porque si a fuera 0, entonces se tendría el criterio, ¿verdad?, de la función cuadrática. Si a vale 0, el primer término, el primer sumando, daría 0. Entonces se quitaría, ahora se cancelaría, lo eliminaríamos. Por lo tanto, me estaría quedando una función solamente con bx más c, y esa es una función lineal, ¿verdad? Se tendría esta que es lineal. Entonces, para que sea cuadrática, pues tiene que tener el a. Esa es la idea. El a no puede ser 0. Tiene que tener algún elemento con el x al cuadrado. Ok, la gráfica de una función cuadrática se conoce como una parábola. La gráfica de una función cuadrática se conoce como parábola. Bueno, y podemos ver ciertas características que tiene esa gráfica o esa parábola con respecto al valor de la A, la B o la C. Sobre todo la A y la C es la que usualmente uno le encuentra, digamos, una representación o, ¿verdad?, algo explícito en la gráfica de la función. Entonces, bueno, no sé cómo, depende del valor de A, para que la parábola sea cóncava hacia arriba, para que la parábola sea cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo. Entonces, depende de la A para definir cuál es la concavidad de la función. Entonces, vamos a tener que si A es positivo, vamos a tener un gráfico como el que voy a hacer. Voy a hacer un poquito más despacio acá. Okay. Tal vez un poquito menos, por si alguien puede estar reflejando arriba. Okay. Vamos a tener entonces nuestro eje Y. Vamos a tener nuestro eje X. Y que sea cóncavo hacia arriba quiere decir que a partir de algún punto esa función va a subir cada vez más en cada uno de los dos lados. Profe, una consulta. Claro. Cuando dice cóncava
hacia, ahí va arriba. Sí, arriba. Ah, no lo puse, muchas gracias. Y ya ahí cuál fue el problema. Lo dije, pero no lo puse, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba, es correcto. Ujú. Entonces, sí, la gráfica de la función cuadrática, bueno, es una parábola y depende de la para decir si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba es este dibujo que acaba de hacer, donde la es positiva, esto es cóncava hacia arriba. ¿Sí? También se puede ver que la cuadrática abre hacia arriba. ¿Sí? Eso no quiere decir la concavidad, o sea que abre hacia arriba hacia abajo no me dice en realidad concavidad. Pero la cuadrática, como tiene una forma muy particular, siempre es una parábola. Entonces su forma cuando abre hacia arriba, siempre es cóncava hacia arriba, ¿verdad? No es explícitamente, o sea, no es la razón por la que es cóncava hacia arriba, no es como porque abre, digamos, hacia arriba, aunque en la cuadrática, digamos que sí se puede. Cuando esté en cálculo diferencial, van a mejorar este concepto de concavidad y van a darse cuenta que una función puede ir hacia arriba, pero ser cóncava hacia abajo, o puede ir hacia abajo y ser cóncava hacia arriba, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No sé, por ejemplo, vean este primer lado de la cuadrática. Si yo barro la cuadrática de izquierda a derecha, va hacia abajo, ¿verdad? Y es cóncavo hacia arriba, porque la cuadrática completa es cóncava hacia arriba. Entonces, más con la forma, con la curvatura de esa parábola. Ya les digo, en cálculo diferencial van a mejorar un poco la definición de que se conoce como cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Si A es negativo, entonces más bien vamos a tener una función que es cóncava hacia abajo. En el caso de la cuadrática, es una cuadrática que abre hacia abajo. Nuestra parábola tiene un punto donde inicia, digamos el vértice, y abre hacia abajo. ¿Sí? En las parábolas, cuando abren hacia abajo, calzan ser cóncavas hacia abajo. Pero en este caso diríamos que es cóncava hacia abajo. Tenemos una cuadrática, entonces ahora que sale de un punto aquí, arriba, y va a salir tanto a la izquierda como a la derecha, digámoslo así hacia abajo, ¿no? Con una forma de parábola. Esas son las formas, digamos, básicas que tiene una parábola, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Este punto lo voy a escribir, este punto lo voy a poner en verde, que es el punto desde donde salí para hacer esas parábolas, ¿verdad? Para ir subiendo, para ir bajando. En otras palabras, el punto más bajo de la parábola, cuando la función es cóncava hacia arriba, o el punto más alto de la parábola, cuando es cóncava hacia abajo, se conoce como vértice de la parábola. Entonces, el punto más bajo, cuando la parábola es cóncava hacia arriba, o el más alto, cuando es cóncava hacia abajo. Hacia abajo. Se le conoce como el vértice. Este es un paréntesis. Se le conoce como el vértice de la parábola.
Ojo a ese detalle, porque más adelante vamos a ver algunos problemas donde voy a pedir cuál es el valor máximo, el más alto, el valor mínimo, el más bajo de algo, de alguna cierta función. Y bueno, por el momento solo vamos a trabajar con funciones cuadráticas, donde sabemos que el vértice es el punto más alto o el punto más bajo de una cuadrática. Cuando estén nuevamente en cálculo diferencial, van a ver otra manera de encontrar esos puntos más altos y puntos más bajos. Y ahí van a poder trabajar con cualquier función, no solo con cuadráticas. Y además también en cálculo diferencial van a verificar, pero ahí se van a dar cuenta por qué. Es que el vértice tiene una ecuación muy famosa, una expresión que me dice cuál es el punto del vértice, que es muy conocida, la voy a poner, ¿verdad? El punto muy bajo, se lo conoce como vértice, y se encuentran en las coordenadas. Okay. El vértice ustedes lo van a encontrar en la coordenada X, en el B sobre A. En la coordenada Y, en menos el discriminante sobre 2A. Donde el discriminante es el mismo que cuando resolvimos ecuaciones cuadráticas. Era b cuadrado menos 4ac, exactamente el mismo. De verdad, yo creo que algo tengo mal aquí, ¿no? Era menos b sobre 4ac. Creo que lo había puesto mal. Igual, ustedes pueden sacar la componente X, la coordenada X, y para encontrar la coordenada Y simplemente sustituyen una función del X. Recuerden que yo puedo encontrar cuál es la Y de una función simplemente metiendo la X, sustituyendo la X en la función, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma en que pueden encontrar la Y, no necesariamente con esa formulita menos discriminante sobre 4A, sino que lo pueden hacer con simplemente la componente X y sustituyéndola en la función para encontrar la Y. Y, por cierto, aquí también como que el número de sobre 2A. Ya lo sé. Sí, fue un pequeño eh, olvido con esa fórmula, pero si se fuera así. El vértice era menos b sobre 2a y la componente y era menos discriminante sobre 4a. Y ahora sí está bien. Con esa formulita entonces vamos a encontrar el vértice, la componente, las coordenadas del vértice de la parábola. Que como decía, en cálculo vamos a justificar esa formulita y todo, y vamos a ver de dónde sale. Por el momento simplemente lo vamos a saber. Además, la cuadrática tiene algo que se conoce como el eje de simetría. El eje de simetría de la parábola, de una parábola, está dado por la recta x igual, se llama x igual a menos b sobre 2a. Gráficamente, ¿qué es eso? Voy a aprovecharme de que estos dibujos, cualquiera de los dos, no me quedaron tan mal las parábolas, para hacer aquí un copiado. Pero vamos a ver, creo que no me lo copió. Así, ajá.
El eje de simetría que está dado por esa ecuación, x igual a menos b sobre 2a, es una recta que pasa por el vértice. Voy a dibujarlo igual en verde. Vale. Vamos a hacer aquí. Ahí más o menos. Ese que acabo de hacer, ya casi borré el otro. Ese se conoce como el eje de simetría. Pasa por el X del vértice. De hecho, no vamos a estar bien. Pasa justamente por el vértice. Se le llama eje de simetría porque la figura es simétrica, o sea, es igual del lado derecho del eje de simetría que del lado izquierdo del eje de simetría. Nada más que está como vuelto. ¿No? El eje de simetría está funcionando como un espejo, donde esa parábola se está reflejando hacia un lado y hacia el otro. ¿Verdad? Se supone que con los nuevos programas del ministerio debieron haber visto en algún momento un poco a profundidad esto de los ejes de simetría. Por ejemplo, lo que dice el eje de simetría es que si yo agarro un punto, digamos en el eje, y me muevo perpendicular tanto a la derecha como a la izquierda, entonces me voy a encontrar un punto en la función a cada lado a la misma distancia del eje de simetría. La distancia de aquí es la misma que la distancia de acá. Entonces, si yo agarro una recta, un eje de simetría, y agarro un puntito en el eje y me voy perpendicular al eje en ambas direcciones, si me encuentro un punto de una función de un lado, me voy a encontrar un punto de la función del otro lado a la misma distancia. Eso es un eje de simetría. Y las parábolas tienen esa cualidad, ¿no? De que son simétricas, justamente en el vértice. Ok. Ya habíamos visto cómo se podían encontrar las intersecciones con los ejes en una función en general. Pero lo voy a poner aquí en particular para la cuadrática, ¿no? Pues pongámoslo así, bueno, se había visto que la intersección, habíamos visto más que todo para la función lineal, pero creo que se los mencioné, no recuerdo si se los escribí, cómo se encontraba en general la intersección de una función con el eje X o con el eje Y. Entonces, bueno, se había visto que la intersección o las intersecciones, porque pueden ser varias cuando estoy en el eje X. Las intersecciones con el eje X de una función y igual a f de x se dan cuando f de x es igual a 0. Que yo resuelvo esa ecuación y resolviendo esa ecuación encuentro todas las intersecciones de una función, la que sea, con el eje x. Vean que lo que estoy haciendo es poniendo y0. Y claro, todas las intersecciones de una función con el eje x se dan cuando y vale 0. Eso es lo que estoy diciendo acá. En el caso de la cuadrática, ¿okay? Eso es cuando ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Ya habíamos visto cómo resolver ecuaciones. La idea de resolver ecuaciones es justamente para poderlo aplicar
en todos los temas que siguen. Entonces, si ya yo sabía resolver ecuaciones, de pronto ya sé que esto que me quedó cuando igualé la cuadrática a 0 es una ecuación cuadrática. Y de hecho sabía resolverlo. ¿Okay? Entonces, yo sabía que si el discriminante, donde el discriminante lo voy a poner por aquí, era b cuadrado menos 4ac, yo sabía que si el discriminante era menor que 0, entonces esa ecuación no tiene solución. Entonces no tiene solución. ¿Qué querría decir? Bueno, que la cuadrática nunca intersecta el eje X. ¿Va? Por lo que la cuadrática no intersecta el eje X. Cuando estábamos resolviendo ecuaciones, ahí era donde decíamos que de esa ecuación no teníamos ninguna solución, ¿verdad? Su conjunto de solución era vacío, no teníamos soluciones. Claro, y como eso me da los puntos donde hay intersecciones con los ejes, con el eje X, entonces querría decir que no, que esa función no intersecta el eje X. Sabemos que si el discriminante era igual a 0, entonces sí vamos a tener una solución. Entonces se tendrá una intersección con el eje X. Porque sabíamos que había una solución repetida. Una intersección con el eje X. Y sabemos que si el determinante era mayor a 0, entonces la ecuación tenía dos soluciones y por tanto vamos a tener dos intersecciones con el eje X. Entonces, se tendrán dos intersecciones con el eje X. Entonces de ahí saco bastante información. Van a ver, bueno, en algún momento les comentaba cuando estábamos resolviendo, por ejemplo, inecuaciones, que si al resolver una inecuación yo hacía una tabla de signos y uno de los factores era un cuadrático irreducible que no factorizaba, entonces esta cuadrática siempre era positiva o siempre era negativa. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando gráficamente. Esos casos eran donde el discriminante era negativo, pero no tenía intersecciones con el eje X, era siempre positiva o siempre negativa. Ahora, ¿qué pasa con el eje Y? Okay. Igual lo había comentado antes, pero lo voy a volver a repetir. Bueno, la única intersección con el eje Y que podría tener una función cualquiera y igual a f de x es la, vamos a ver, el punto 0f de 0. ¿Okay? Y solamente podría haber una intersección con el eje Y, porque un x no puede ir a varios y's cuando estoy trabajando con funciones. En el caso de la cuadrática, bueno, si sabemos la ecuación de la cuadrática y yo sustituyo el 0 en la ecuación de la cuadrática, cambio la x por 0, me queda a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. O sea, solamente me queda la c. Ok, entonces ya sé cómo interpreto la c en la gráfica de la cuadrática. Ya yo sé que el c en esa expresión me va a decir igual la intersección con el eje y, pero es el punto 0, c.
Pues ya con eso empiezo a tener más información. Ya sé concavidad, ya puedo sacar el vértice, muy importante para hacer el dibujo de la parábola, el vértice, porque además, bueno, sea, a partir de dónde va a abrir hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Con el valor de A, sé si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, es decir, que también dice hacia dónde abre. Conozco el eje de simetría y ya puedo sacar lo que son las intersecciones con los ejes, con el eje X y con el eje Y. Con esta información en realidad tenemos bastante como para poder ya hacer algunos ejemplos donde voy a trabajar con cuadráticas y vamos a hacer el dibujo, digamos, de una parábola, por lo menos con esos elementos que estamos viendo. Igual, antes de hacer ya el ejemplo, veamos qué pasa gráficamente en algunos casos. Vean, por ejemplo, vamos a dibujar. Hagamos algunos dibujos. Voy a hacer los ejes. Y vamos a copiarlos. Okay. Ahorita veré si ocupo poner más. Vean que, por ejemplo, si el discriminante es negativo, que eso me dice que no tiene intersecciones con el eje X, nunca interseca el eje X. ¿Okay? Además, tenemos que que la, por ejemplo, es positivo, ¿ok? Cóncava hacia arriba, pero nunca interseca el eje X. Tenemos un dibujo como este. O sea, el vértice está por arriba del eje X y la función es cóncava hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué era esto cuando estábamos trabajando en inecuaciones? Bueno, era un factor cuadrático irreducible, no se podía factorizar, el discriminante era negativo. Y el A era positivo. Y dijimos que en esos casos ese factor siempre era positivo, ¿se acuerdan? Siempre llenábamos la tabla de ese factor negativo, positivo. Y nótenlo aquí, ¿verdad? O sea, la función siempre me devuelve positivos en Y. Ok, si el discriminante es negativo, no tenemos intersección con el eje X, y el A también es negativo, entonces vamos a tener una función que está por debajo del eje X siempre, sale a partir del vértice y sigue ahí infinitamente hacia abajo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Bueno, era una cuadrática irreducible, no podía factorizarse más. Su discriminante era negativo. Si el A es negativo, es cóncava hacia abajo, ahora hacia abajo. Y por lo tanto, vean que esta función, no importa donde yo me fije, donde yo la vea, esa función siempre me devuelve en Y negativos. ¿Qué quiere decir? Que esa función es negativa siempre. Por eso, cuando estamos inecuaciones, más bien, y nos quedaba un factor cuadrático irreducible, y el A era negativo, lo poníamos siempre negativo. Es el caso que tenemos aquí. ¿Okay? Una cuadrática irreducible con A negativo, siempre negativo. Bueno, podemos hacer algunos dibujos más. Voy a hacer, no sé, unos dos o
2 más. Veamos 4. Este puso 2 con el discriminante negativo. Le pongamos 2 de cada tipo. Entonces, digamos, son que los dejemos los puntos. Okay. Ahora, hagamos esto que es discriminante igual a 0. Okay. Discriminante igual a 0. Hay una intersección con el eje X. A positivo, ahora hacia arriba. Puede hacerlo nada más para cambiar de este lado a la izquierda. Para que no se acostumbren como que las parábolas siempre están al lado derecho del eje X. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una intersección con el eje X. Yo la puse. Y ahora hacia arriba. La única opción para que abra hacia arriba y tenga solo una intersección con el eje X es que este punto que está en el eje X sea el vértice de la parábola. Y a partir de ese punto, mi función abre hacia arriba infinitamente. Ese punto, el vértice, es el único punto que toca el eje X. Igual, bueno, no sé si me está copiando, ahí lo vemos todos. Pero igual, si el discriminante es 0, solamente interseca en un punto al eje X, ya negativos con K hacia abajo, quiere decir que tenemos que la función interseca en un punto al eje X y solamente en un punto, y es con K hacia abajo, entonces va a abrir infinitamente y hacia abajo. Esa va a ser más o menos la gráfica que vamos a tener. Y cuando tenemos discriminante positivo, quiere decir que la cuadrática toca o interseca a 2 puntos en el eje X. Si el A es positivo, ahora hacia arriba, quiere decir que nuestro vértice va a estar aquí abajo del eje X. A partir de ahí, abre hacia arriba infinitamente. Y ahí se nota cómo hay 2 puntos donde la cuadrática toca el eje X o interseca el eje X. Por último, podemos tener el discriminante positivo. Hay 2 intersecciones con el eje X, pero A negativo. O sea, es una función que tiene que tocar 2 veces al eje X, ¿no? Pero tiene que ser con cada lado. Entonces, parte de un vértice que está por encima del eje X y de ahí va bajando infinitamente. Y tenemos otra vez 2 intersecciones con el eje X. ¿Qué son esas 2 intersecciones? Cuando resolvemos la ecuación cuadrática, las 2 soluciones que me dan son esas las intersecciones. Este es el X1 y este es el X2 que me da cuando yo resuelvo la cuadrática. ¿Sí? En esos casos quiere decir que la función o que la expresión factorizada se podría factorizar. Y esos son los ceros de esa cuadrática. Pero los valores que yo agarro y los meto en la función y hacen que de cero. Ven como todo ya se va mezclando, ahora todo lo que vimos. Esas son, digamos, como las gráficas básicas dependiendo de cuánto vale el discriminante y de lo que valga A. Okay. Vamos a hacer un ejemplo donde hacemos un estudio completo de una cuadrática y la dibujamos.